Buenos días, hermanas. Les mando un cariñoso saludo a cada una de ustedes. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, como ya saben, vamos a comenzar orando para dar inicio a este tiempo devocional, ¿ya? Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, porque nos permite una vez más, Señor, pasar tiempo contigo. Te pedimos, Señor, que bendiga este tiempo y nos ayude, Señor, a poder aprender un poquito más de ti y poder atesorarlo en nuestros corazones, Señor. Agradecemos desde ya y dejamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ya, hermanas, para comenzar, asumo que aquí todas hemos conocido, escuchado o oído simplemente de estos comedores libres, ¿ya? En donde por una suma de dinero determinada podemos comer todo lo que queramos, ya sea un plato de fondo, una entrada, sopa, crema, tomar bebida y comer postre hasta reventar, ¿cierto? Em, la verdad es que no sé si se han dado cuenta, pero uno en ese tipo de lugares tiende a perder el control, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno obviamente quiere justificar el dinero que pagó y para eso uno tiende a comer hasta reventar, ¿cierto? Eh, y uno tiende a decir que uno quiere que valga la pena el dinero que gastó, ¿cierto? Entonces, cuando me refiero, hermanos, a perder el control en este tipo de lugares, lo que quiero decir realmente es que terminamos engullendo lo que comemos. No nos damos ni cuenta y en realidad como que uno tiende a perder todos los modales. Ya no come con la boca cerrada, sino que come con la boca abierta, come lo que más pueda caer en la boca, ¿cierto? Y así. Porque como les decía anteriormente, para justificar el dinero que uno está pagando, ¿ya? Eh, y al final de esto, no, después de comer y todo esto, nos contentamos diciendo simplemente, ay, que comimos mucho, pero en el fondo no disfrutamos bien esa comida. No la saboreamos, no nos detuvimos a pensar ni un segundo en lo que realmente nos estábamos echando a la boca, sino que simplemente quisimos como aprovechar el momento y comer todo lo que más pudimos, ¿cierto? Eh, y hermanas, eso ocurre más o menos algo similar en nuestra vida espiritual o en nuestro tiempo devocional, en donde terminamos tratando la palabra del Señor como un tenedor libre o como un comedor express. Y hermanas, pensando en la palabra de Dios, eh, o pensando, básicamente, mejor dicho, que la palabra de Dios puede tratarse como un alimento express, que obviamente la disfrutamos en este tipo de restaurantes, ¿cierto? Eh, y en donde después, como les decía, uno comió a reventar y finalmente nos detuvimos a considerar la cantidad, pero no la calidad de los productos, ¿ya? Y hermanas, tal como esa comida física, el alimento espiritual también debe masticarse, debe procesarse, no es llegar y comer, comer, sino que uno también debe tomarse un tiempo para poder procesar lo que uno está recibiendo de parte del Señor, ¿ya? Eh, las que llevamos un poquito más de tiempo en la iglesia, y bueno, en realidad yo tampoco llevo tanto, eh, tenemos la tendencia a muchas veces leer un poquito más rápido y a veces, al menos en mi caso personal, no he aprovechado bien la palabra del Señor, ¿ya? O no me he detenido, o no me, quizás no he disfrutado totalmente de lo que el Señor quiere mostrarme. Y a veces una señal evidente de eso es cuando nos encontramos no aprendiendo mucho o no aprendiendo nada en algunas situaciones. Y
Y eso realmente no es la idea, porque cuando uno busca del Señor, la idea es estar pudiendo aprender constantemente, no quizás leer un montón de la escritura y después al término del devocional no haber aprendido nada. Obviamente eso no es algo que a Dios le agrade, quizás haber invertido tanto tiempo y al final no haber aprendido nada. ¿Ya? En el Salmo 63, hermanas, sobre el cual se va a centrar nuestro devocional, habla sobre la sed del alma por Dios, ¿ya? Y aquí David estaba en el desierto de Judá. Este devocional habla un poquito acerca de lo que él estaba sintiendo cuando él estaba en el desierto, ¿ya? Eh, este salmo básicamente es algo así como una confesión de la necesidad por Dios, ¿ya? El versículo 1 y 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermanas, primero que todo, David tenía como prioridad a Dios. Cada día y de madrugada él le buscaba porque deseaba pasar tiempo con el Señor. Dios era su prioridad y él no hacía nada antes que pasar tiempo primeramente con el Señor. Por otra parte, David tiene una visión también del santuario de Dios eh, que, a ver, es decir, hermanas, que él se siente en la presencia de Dios. Por lo tanto, en la santidad de su presencia, él estaba constantemente, ¿ya? En el versículo 3 y 4 dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Aquí claramente el salmista eh, percibe que su vida es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque está cerca del Señor, porque su vida está escondida en el Señor. Como uno diría, su vida está estrechamente conectada con la del Señor. Por eso Él la percibe diferente a como quizás la percibiría las personas del mundo en relación al Señor, ¿cierto? En el versículo 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Este versículo nos plantea que hay un hambre que necesita ser saciada, ¿ya? Y ya sea que uno tenga sed o hambre, estas necesidades pueden saciarse en la fuente principal. ¿Y cuál es la fuente principal, hermanas? El Señor. Luego en el versículo 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de noche. ¿Ya? Aquí David nos muestra que él se acostaba y se levantaba meditando en el Señor. O sea que comenzaba su día y terminaba su día siempre con el Señor presente en sus pensamientos, ¿ya? Él siempre tenía de continuo su pensamiento puesto en el Señor, ¿ya? Luego en el versículo 7 dice: porque has sido mi socorro, y así la sombra de tus alas, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Básicamente esto dice: me contentaré, me gozaré, ¿ya? Y aquí podemos ver eh, la gratitud por parte de David hacia Dios. Eh, el refugio que significaba Dios para David, la protección que él le brindaba a David y cómo él la percibía también. Luego en el versículo 8 nos dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y este versículo, hermana, se expresa el nivel de compañerismo, la conexión que tenía David con el Señor y que nosotras también debiésemos tener constantemente. Porque así como David, él era un hombre común y corriente y nosotros también podemos tener ese mismo tipo de relación con el Señor, ¿ya? Eh, Después, hermana,
pensando y dándole vuelta a estos versículos, nosotros podemos sacar 5 puntos para resumir lo que fueron lo que fue este pasaje, estos versículos, ¿ya? En donde como primer punto podemos decir que David tenía una relación firme y cercana con Dios. Y esto lo podemos ver a través de la frase que está en el primer versículo que dice, Dios, Dios mío eres tú. Yo no podría expresarme así de alguien si no tengo una relación firme, ¿cierto? Con una persona, ¿ya? Luego, como punto número 2, dice que David tenía sus prioridades claras. De madrugada él buscaba al Señor. Él no dice que él lo buscaba en la tarde, a mediodía o ya en la noche, que eso es algo que nosotras o personalmente hago, y esto igual fue como un llamado de atención, que nuestra prioridad debería ser buscar al Señor lo más temprano posible para que nuestro pensamiento esté completamente puesto en Él, ¿ya? Y no en las cosas o en los quehaceres del hogar. Luego, como punto número 3, dice que David tenía una relación de una profunda intensidad. Y eso lo podemos ver a través de la frase que dice, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Imagínense la necesidad que tenía David del Señor, que se expresaba de esa manera. Punto número 4. David era un hombre agradecido. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Ya? A través de esa frase podemos darnos cuenta que David era un hombre agradecido con el Señor. Como punto número 5, dice, David tenía sus necesidades personales satisfechas. ¿Y cómo lo podemos saber? Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y en otra traducción, para que nos quede un poco más claro, dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Eso es la nueva versión internacional para poder comprender un poquito más este versículo, ¿ya? Ahora, hermanas, el salmista a través de este pasaje nos ofrece un ejemplo de alguien que adora de verdad a Dios, ¿ya? En el versículo 2, por ejemplo, dice que hace referencia a los ojos al ver, luego en el versículo 3 a los labios, luego en el versículo 4 a las manos, en el 5 al alma y a la boca, en el 5 y en el 6 a la mente, a meditar en el Señor. Básicamente es como una persona que adora a Dios en cuerpo y alma. Si uno desglosa un poquito más estos versículos, puede leer y notar que eh, básicamente el salmista expresa diferentes sentir hacia el Señor, y uno puede notar que ocupa diferentes partes del cuerpo, como les decía, los labios, las manos, la boca y así. El Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y ese debería ser nuestro sentir también, estar constantemente meditando en la palabra del Señor, considerar sus caminos, seguir sus consejos, porque a veces somos un poquito rebeldes y queremos hacer las cosas al gusto nuestro, ¿cierto? Eh, y asimismo, hermanas, es como debemos abordar la palabra de Dios, dedicar tiempo, meditar en ella, examinarnos a la luz de la Escritura, para poder saber si estamos caminando por la senda correcta o si nos estamos desviando, porque la palabra del Señor siempre va a ser como nuestra regla, ¿cierto? Para poder hacer las cosas correctamente y como a Dios le agrada. Ahora, hermano, me gustaría dejarle un par de preguntas para que podamos meditar y eh, saber un poco más acerca de cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Que esto obviamente también va para mí, y el Señor me llama la atención en ese sentido, y bueno, les voy a dejar las siguientes preguntas. Dice así, ¿usted ha sentido un deseo vehemente, así, apasionado por las cosas del Señor?
o al pasar tiempo con él, o el hecho de pasar tiempo con él, mejor dicho, se ha convertido en una carga para usted. Otra pregunta. ¿Usted está teniendo un tiempo con el Señor? ¿Estamos teniendo un tiempo con el Señor? Disfrutando de su palabra, deleitándonos en ella, saboreándola, desglosándola, de pedacito a pedacito. O la está engullendo, como decíamos que uno tiende a hacerlo en un tenedor libre, para así abarcar y leer hartos pasajes, hartos capítulos, y al final decir que leí bastante, pero en el fondo no aprendí nada. Usted está entrando, o estamos entrando, mejor dicho, en esa dinámica, o estábamos cumpliendo ese dicho que dice cantidad y no calidad. Em, a través de estos versículos, hermanas, de este devocional, me gustaría desafiarlas y también desafiarme, em, a que si nosotras no hemos caído en esta situación o nos hemos encontrado practicando em, lo que les comentaba recién, eh, me gustaría que meditáramos en eso, que nos examináramos a través de estas preguntas igual. Y si estamos cayendo en esta situación, que considere que estamos a prácticamente semanas de terminar el año, y yo estoy segura que el Señor siempre nos vuelve a dar otra oportunidad de comenzar. Em, Como le decía, si usted se ha encontrado haciendo estas cosas, pídale al Señor que le ayude a poder establecer una nueva relación con Él, a pasar tiempo de calidad con el Señor y no de cantidad. De repente, quizás es más provechoso aprender un poquito, versículos cortitos y sacarle el máximo provecho a esa pequeña porción, en vez de quizás leer un montón de capítulos, hermana, y después sentirme orgullosa de que leí mucho, pero al final no, quizás no aprendí nada. Eh, yo la desafío, hermana, a que se proponga, que se establezca quizá una meta en relación a esto, y así pueda mejorar en su vida espiritual, porque a veces uno se encuentra no aprendiendo nada, y estoy segura que a mí no solamente me ha pasado, sino que a muchas otras. Entonces, así como el Señor también me llamó la atención a través de este devocional, me gustaría poder, eh, o me gustaría que usted también pudiera examinarse a la luz de estos versículos, de la palabra del Señor, y pueda eh, hacer cambio en su vida espiritual y así poder mejorarla. Y para finalizar, hermana, me gustaría dejarle una frasecita que me gustó bastante, que dice algo así. Algo, leer la Biblia sin reflexionar es como comer sin masticar. Se las dejo ahí para que mediten esa frase, y para que también obviamente mediten lo que fueron estos versículos, ¿ya? Así que me despido y me gustaría terminar orando. Así que inclinemos nuestros rostros, ¿ya? Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias, Señor, por tu palabra, por el aprendizaje, Señor, que nos está brindando, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar al máximo tu palabra, para disfrutarla, Señor, desglosarla y poder aprovecharla en todos los sentidos, Señor, y no abarcar mucho, Señor, y no aprender tanto, Señor. Te damos las gracias por este día, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por el ejemplo de David, Señor, que él te buscó constantemente, él te deseaba, Señor, tenía hambre de ti. Y ayúdanos, Señor, a que el ejemplo de David pueda ser también nuestro sentir. Agradecemos desde ya y dejamos todo en tus manos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ya, hermanas, eh, bueno, nos estamos viendo. Como siempre les digo, en algún momento cuando esta pandemia termine o ya las autoridades así lo permitan, pues ya nos estamos viendo, y que estén bien todas. Chao.